Cafecito en mano, buen sabor. Buenos días los amigos televidentes. El 29 de septiembre, hoy es día de San Miguel Arcángel. Ese es un santo de alto rango, ese tiene sus rayas en la Biblia, ahí. Un saludo a los migueletes en el día de hoy. También es el día del Ejército de la República Dominicana. Parabienes para los guardias. Y si fuera poco, hoy es el Día Nacional de los Derechos de Niños y Niñas. Hay muchas celebraciones hoy. Yo voy a brindar por tantas fechas. Buenos días, damas. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Saludando a los Miguel. Y por cierto, Miguel Guerrero cumpliendo años, periodista y amigo de esta casa. Felicidades para don Miguel Guerrero, también para Miguel Medina, colega y amigo. Y también al ministro David Collado, que no es Miguel, pero bueno, cumpliendo años. Felicidades, ministro. Me imagino que tal con vez mucho trabajo. David Miguel. Ajá. Tal vez David Miguel, no sé, no lo tengo yo claro, no le he revisado todavía. Señores, buenos días, qué bueno que nos acompañen. Recuerden que pueden seguirnos a través de cdn.com.do y a través de nuestras cuentas de redes sociales, las personales que ustedes la tienen ahí en pantalla, y la de @cdn37 en Instagram y Twitter y cdn37 en Facebook. A propósito de gente relacionada con la fecha que no se llama Miguel, Mario Emilio Pérez, ese es el hombre de los Migueletes, del barrio de San Miguel. Un saludo para Mario Emilio en este día, en el cual tenemos varias cositas interesantes. Habemos proyecto de presupuesto general del Estado, cifra récord, ya veremos parte, solo parte, porque no se conocen todos los detalles al respecto. Ayer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio algunos detalles. Me sorprendió que lo dio en una esquinita, en un pasillo del Palacio. Tengo que averiguar si el Salón Orlando Martínez, que está en reparación, es que no se está utilizando, porque se vio muy informal eso, en un pasillo, y la directora de comunicación y el jefe de prensa ahí al lado. Pero saludo a los Miguel en este día y ya hablaremos en detalle del contenido que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a conocerlo. En su primer día, el nuevo horario del toque de queda no fue suficiente. Cientos de personas fueron encontradas en las calles sin permiso. La Organización Panamericana de la Salud en el país llama a las autoridades sanitarias a dar estricto seguimiento a la flexibilización del horario en los próximos 15 días para determinar si es necesario volver a endurecer las medidas. Poder Ejecutivo emite decreto que deja sin efecto 110 representantes consulares de varias embajadas y oficinas diplomáticas en 10 países, incluyendo Haití. Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental inicia curso al proceso de investigación sobre supuesta extorsión en salud pública. Gobierno destinará 200 millones de pesos a favor de estudiantes de educación superior en universidades privadas. Consejo de Ministros aprueba presupuesto general del Estado para el 2021 por un monto global de $1 billón. Este martes en Despierta con CDN conversamos con Víctor Rojas, vicepresidente de Seguros Banreservas, sobre el seguro de turistas que vienen a República Dominicana durante el COVID. Francisco Medrano, nuestro amigo, que se para más temprano que nosotros, porque tiene que estar acá para las 6 a.m. Ese programa informativo está con nosotros para hablarnos de las agendas y los periódicos, las portadas. Fran, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, Catherine. Siendo honesto, es un gusto saludarlo a todos ustedes a esta hora de la mañana. Iniciamos, como siempre, con el periódico de nuestra casa, El Caribe, que está muy cargado de información en el día de hoy. En su primera página dice de la manera siguiente, unos 200 millones de pesos para universitario. Y vamos a precisar la información, porque nuestro periódico El Caribe dice que 200 millones de pesos para universitarios expulsados por la COVID-19, detallando que estos recursos serán entregados a 86,000 estudiantes que dejarán las aulas debido a la pandemia, de una matrícula nacional de 330,000 estudiantes. La foto de portada de nuestro periódico El Caribe es de Dani Polanco y corresponde al acto en que se
bueno, en el que fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, además del presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, José Alejandro Aybar, Gloria Reyes, directora de Prosoli, y el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, durante el lanzamiento del bono Estudio Contigo. Un llamado en la portada de este medio refiere al programa al problema de la cañada en Guajimía, y va titulada de la siguiente manera: Guajimía, 15 años sin solución definitiva. En el siguiente llamado dice que una de cada 5 jóvenes sale embarazada en República Dominicana. Se refiere a resultados de un estudio que se publicó este lunes. Otro llamado no deja pasar un tema que nos mantiene a todos atentos. Inicia un nuevo horario del toque de queda. Y pese a la paralización causada por la pandemia en el mundo del arte y los espectáculos, el siguiente llamado se refiere a este ámbito, y es que la película dominicana, entre las 100 mejores en español, ha sido reconocida así por el sitio internacional de críticas Rotten Tomatoes. Alianza público-privada han tenido éxito en América Latina. Es el título de otro llamado en la portada de El Caribe, y hace un repaso por la experiencia de este tipo de acuerdos en Colombia, Panamá y Perú, donde han hecho viables proyectos de impacto social. Resaltado en amarillo, El Caribe destaca que el presupuesto del 2021 será de 1.037 billones de pesos, detallando además que el ministro de Hacienda prevé 746.000 millones de pesos por ingreso y gastos por 891.000 millones de pesos dominicanos. La segunda fotografía en la portada del diario de esta casa es de Johnny Rothstein y muestra otro vertedero improvisado en el aire libre, esta vez en el sector La 40 de Cristo Rey, y se trata nada más y nada menos que de los terrenos destinados a la construcción de 2 estancias infantiles que han sido convertidas en un vertedero. Vamos a ver ahora el Diario Libre, y su titular principal destaca que el presupuesto del 2021 será de 1.037.000 millones de pesos. Detalla aspectos importantes. Por un lado, que se prevén ingresos por 746.000 millones y gastos por 891.000 millones de pesos. Además, prevé un déficit de 3% y que garantizan las partidas a educación, salud, obras públicas y el Congreso Nacional. La foto principal en la portada de este impreso corresponde a una de las calles del país y lleva el siguiente título: La policía utiliza un dron para control del tránsito. Elemento que es implementado por la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, desde este domingo para visualizar los congestionamientos en las autopistas, las Américas, y así solucionar en menor tiempo posible. En el colgante derecho, Diario Libre destaca que revistas o entrevistas a candidatos para la Junta Central Electoral comienzan hoy. La lista de candidatos a ser evaluados aumentó a 334. En la parte baja, este medio destaca que los que no declararon bienes están bajo la lupa de Procuraduría General de la República. Otro llamado en esta portada corresponde a la parte de las declaraciones que emitió aquí en Despierta con CDN el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien dijo que el pago del doble sueldo se negocia vía tripartita. Miramos la portada del periódico Hoy, que titula en su página principal que el presupuesto nacional será de 1.037.000 millones de pesos. El tema que está presente en todas las portadas del día. En la parte alta de la portada de este periódico, el titular dice: Rebatiñas en el PRD. Recogiendo datos del libro del periodista Miguel Guerrero sobre la transición entre 1978 y 1986. Este impreso sigue las cifras diarias del coronavirus en el país y hoy la titula: reportan 3 muertes de COVID-19 y 280 contagios. Miramos la portada del Listín Diario, que titula su página principal que la PETCA desempolvará 300
26 expedientes de corrupción. En alto, el Listín Diario recoge declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, quien dijo que el país se convierte en el líder mundial del tabaco. La fotografía principal en la portada de este medio recoge momentos del Consejo de Ministros que presenta un presupuesto por $1 billón. Resaltado este periódico también que detectan fallas graves en la Unidad 1 de Punta Catalina. Asimismo, la portada del Listín Diario destaca que médicos curan con ivermectina a 6,000 pacientes del COVID-19. Vamos a verificar ahora la agenda de los que están pautadas para el día de hoy. A las 9 de la mañana hay una audiencia pública virtual del Tribunal Constitucional. Está siendo transmitida en vivo por YouTube, Facebook y también por todas las redes sociales. A las 10 hay una rueda de prensa de la Federación Nacional de Taxis Estacionarios en el local de El Cenus, en la calle Juan Erazo de Villajuana. A las 10 de la mañana, rueda de prensa de la Asociación de Cooperativas en el salón esto será en el Hotel Dominican Fiesta. A las 10 de la mañana también hay una rueda de prensa de médicos del Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana. A las 10:45, rueda de prensa de los senadores del PLD en el bloque del Senado de la República. Hasta aquí las principales informaciones colocadas en los portales, en los diarios de circulación nacional, en los impresos más bien, y también algunas de las actividades más importantes colocadas en agenda. Retornamos con ustedes. Francisco, gracias. Francisco, ¿tú eres Francisco Miguel? Medrano. Ah, no, pero no eres Francisco Miguel, ¿verdad? No, gracias. Ah, no, porque hoy estamos viendo que quiénes son Miguel. Están de celebración. Gracias, amigo, como siempre, por nosotros. Feliz día. Igual. Ahora nos vamos a ver las predicciones del tiempo con nuestro compañero Jean Suriel. Jean, buenos días, ¿qué nos traes? Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy vamos a tener la interacción de una vaguada y una onda tropical. Desde ayer han estado provocando precipitaciones en algunas localidades, pero de manera específica hacia la cordillera central, el Cibao noreste y también hacia el sureste. Esta tarde tendremos el incremento nueva vez de las precipitaciones porque los dos sistemas atmosféricos seguirán combinándose. Así también el calor que hay en la región del Mar Caribe y también en el Océano Atlántico, más la humedad que llega hasta el país, serán factores suficientes para seguir aportando estas precipitaciones durante las próximas 24 horas. Ya la onda tropical mañana estará alejándose del territorio nacional, pero dejará algunos remanentes nubosos en República Dominicana. Y mientras tanto, estamos dando seguimiento al oeste del Mar Caribe porque el próximo sistema atmosférico que se forme en nuestra región podría hacerlo entre Cuba y también Centroamérica. Este sistema atmosférico es una baja presión que podría fortalecerse ya al final de esta semana y posiblemente para el fin de semana tengamos la depresión tropical 25 o la tormenta tropical Gamma. Recordemos que estamos en la temporada ciclónica en el Atlántico que terminará el 30 de noviembre y justamente estamos utilizando el alfabeto griego para poder identificar los sistemas tropicales. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. El saludo habitual a la gente que nos acompaña en las redes sociales, en Facebook Live, siempre activo por la mañana. Joselito Olivero nos echa bendiciones. También para ti, una fan destacada, Cristina Enrique, bendiciones también para todos por aquí. Maribel Vejía nos da los buenos días desde Italia. Lucila Matos está con nosotros también. Betty Mejía, Cristian Chávez. Saludos a Catherine, a Yulisa y a Nelson. Ayer es historia. ¿No hay besito para el de gris ahí? No, siguen los fans, Dani Valenzuela, bendiciones. Bueno, Facebook Live está activo. Sigan interactuando con nosotros, nos enteramos de su mensaje, recogemos las notas positivas y gracias por acompañarnos. A la pausa. Estamos de vuelta ya en Despierta con CDN. Recuerden que ayer fue el primer día, Nelson, Catherine, para ustedes que están en sus casas, primer día del nuevo toque de queda. El horario que se rodó para que empezara no 7 sino 9 de la noche. Y ayer teníamos una expectativa y nosotros decíamos, ojalá que para que esto pueda funcionar
los negocios, supermercados, tiendas, empresas no cierren a las 7 para que la gente esté saliendo 7:30, 8 para coger el tapón y que entonces la situación que teníamos a las 7 ahora la tengamos a las 9. Pues, ¿qué creen? Así pasó. Ciudadanos que no portaban permiso de tránsito fueron atrapados a las 9 de la noche. Vamos a ver un reportaje que nos cuenta nuestro compañero Samuel Guzmán. El anterior horario no era suficiente para que la población llegara a tiempo y con el nuevo sigue pasando lo mismo. Estoy trabajando en Uber, inicié hoy y me perdí. Y el GPS no me ayudó, el GPS se me frizó y me perdí. Estábamos frente a nuestro trabajo, saliendo del trabajo ahora mismo, y ellos nos agarraron así. ¿Estás consciente del nuevo horario? ¿El nuevo horario? ¿Estás consciente del nuevo horario? Claro, estamos conscientes, pero estábamos ahí mismito frente a nuestro trabajo. Dentro de los detenidos también se incluyen extranjeros que irrespetaron la disposición gubernamental. Yo soy turista, yo no vivo aquí, vengo de Punta Cana, venga con permiso. ¿Cuándo te llegó al país? ¿Cuándo llegó al país? Yo llegué antes de ayer. No, yo soy americano, yo tengo mi fucking... No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al igual que en ocasiones anteriores, los ciudadanos exponen los motivos que les impidieron llegar a casa a tiempo. Él nos informa que el hermano vino de fuera y estaba muy tomado y lo llamaron a él y él fue a buscarlo para que no tuviera un accidente. Pero ustedes vieron la energía que él mostró ante las autoridades y por ese tipo de problemas pues están retenidos. Se recuerda que el nuevo toque de queda se extenderá hasta el día 17 de este mes en horario de 9 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana. Samuel Guzmán, CDN. Señor, eso es lo que da vergüenza. Eso lo que da es vergüenza. ¿De qué sirve que las autoridades flexibilizaran el horario del toque de queda si la gente va a seguir haciendo lo mismo? Ayer cuando decíamos, Catherine y Nelson, que las compañías no podían variar ahora el horario porque simplemente se iba a rodar el problema. Lo que pasaba a las 7 ahora va a pasar a las 9. Arrancaron en el primer día. Mira, cuando decíamos esa información ayer y como conectábamos en vivo con Samuel Guzmán, a mí al final no me quedó más que decir, después de la acción de ese sujeto que hasta escupió a los agentes del orden público, yo no sé, al final tuve que decir casi que qué movie, esa fue la frase que a mí me dio por decir, porque mire, nosotros a veces acá criticamos la acción de los uniformados, pero todo lo contrario. Ese señor que lo subieron y que se ve teniendo esta suerte de tira y encoge con los agentes, dice que es estadounidense. Es haitiano-estadounidense, su hermano lo comentó. Eso es acá en la República Dominicana. Yo nada más me pregunto, ¿qué hubiese pasado si ese sujeto reacciona de esa manera en donde vive? En Estados Unidos. Solamente lo pregunto, ¿no? Totalmente violando el toque de queda, violando todo y además agrediendo a los agentes del orden público que están ahí haciendo su trabajo. Señores, esa gente quiere irse para su casa. Esa es la verdad. Hasta Alejandro Sanz está diciendo en redes sociales que está harto del toque de queda. Yo no me quiero imaginar los agentes del orden público. Bueno, mucha gente ya estamos cansados, pero, pero necesariamente tiene que ser así. Y ya que se flexibilizó tanto el asunto, hay que cumplir. Y la policía debe hacer cumplir el horario del toque de queda. Como lo dijo Samuel Guzmán, será hasta el 17 de octubre, correcto, por 20 días, que es el tiempo que le queda al estado de emergencia. Probablemente el presidente de la República esté compelido a solicitar una nueva extensión del estado de emergencia. Tendría que hacerlo al menos 5 días antes del vencimiento del actual, que sería el 12 de octubre, pero en cualquier momento puede hacer esa solicitud. Pero ahí está lo que se esperaba, y es el primer día. La mayoría de empresas extendieron sus horarios, horario regular normal. Hay muchas plazas que están cerrando y dieron instrucciones de cerrar a las 8 de la noche. No va a dar tiempo para que la gente llegue hasta sus hogares. Entonces se flexibilizó, pero por lo menos que ya
se cumpla y las autoridades que hagan cumplir el toque de queda. Son solamente 20 días que faltan para que termine el estado de emergencia actual. Hay que preguntarle a la gente, a los comerciantes, sí, nosotros sabemos que tienen una situación incómoda, que tienen mucho tiempo cerrando temprano, pero el toque de queda no fue para que extendieran el horario de trabajo, fue para que no atraparan tanta gente a las 7 de la noche en la calle, fue para darle tiempo suficiente para que pudieran llegar a sus casas y no hubiera el problema que había todos los días de carro preso para el canódromo, gente presa por 24 horas o una noche hasta amanecer el otro día con una multa de 2,000 pesos. Yo no sé qué fue lo que la gente entendió, pero le van a dar, según lo que pasó en la primera noche, todos los elementos a las autoridades para que pongan el toque de queda no hasta las 7 como estaba antes, sino a las 5 de la tarde. Vi que algunas autoridades sanitarias se habían referido al tema, diciendo que era un desacierto de parte del gobierno flexibilizar el toque de queda. El gobierno está en una situación difícil desde hace tiempo. Una economía deprimida, la gente está molesta porque no puede salir a la hora que quiere, porque tiene una limitación de tránsito y porque además tiene la situación del COVID. Pero no podemos cumplir con una flexibilización de 20 días. Parecería que todo lo que nos ha pasado en estos 8 meses realmente nos pasó por arriba y no nos quedamos con nada. Les estamos diciendo a las autoridades que el problema no es el horario, que el problema somos nosotros, que el problema no es el COVID, que el problema es la falta de educación, que el problema no es el horario del toque de queda o la hora que pongan, sino la falta de adaptación que tiene la gente, y eso es grave. Eso es grave, es malo y es dañino, porque simplemente lo que no podemos respetar por 20 días nos van a hacer respetarlo a la mala quizás por mucho más tiempo. Qué pena. Bueno, precisamente ante esta flexibilización del horario de toque de queda en todo el país, vean lo que consideró la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales. Ella llama a las autoridades sanitarias acá en la República Dominicana a que den estricto seguimiento a los indicadores de COVID-19 en los próximos 15 días para determinar si será necesario volver a endurecer las medidas, lo que comentaba bien Yulisa. Reiteró Alma Morales su posición, dice que califica como correcto hasta ahora el manejo que se ha tenido de la pandemia en el país y hizo un llamado a la ciudadanía a que colaboren para que esos parámetros puedan mantenerse positivos y por ende que entonces los contagios continúen en descenso. Hablando de esto, ayer también Salud Pública dio una cifra alentadora, por decirlo de alguna manera. Son 280 nuevos los casos de COVID-19 en deceso en las últimas 24 horas y ha elevado entonces a 2.098 los fallecidos por el virus en el país. Veamos el reporte de Lucía Montes de Oca. Con los 280 nuevos casos de coronavirus, la cifra de contagios se eleva a 111.666 las personas afectadas por el COVID-19. En su boletín 193, el Departamento Epidemiológico detalla que se realizaron en las últimas 24 horas 2.845 pruebas de PCR para un total desde la pandemia de 472.421 muestras. 360.755 descartadas y 23.146 casos activos. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que fueron notificadas de los centros hospitalarios 4 defunciones, una de ellas en las últimas 24 horas, sumando a 2.098 las defunciones. Los ciudadanos que han rebasado el virus hasta el momento son 86.422. Unas 828 personas están hospitalizadas, de las cuales 194 están en cuidados intensivos y 123 en ventilación. De acuerdo con la entidad, se encuentran infectados 403 trabajadores de la salud, 262 embarazadas y 10.273 menores de 20 años. Lucía Montes de Oca, CDN. Bien, ese fue el boletín de ayer. 280 nuevos casos de la COVID-19. Está pasando algo con el asunto de las informaciones, porque precisamente ayer el presidente Abinader decía en una entrevista concedida a Diario Libre que ya se han incorporado 11 nuevos laboratorios. Entonces imagínense, Laboratorio Nacional, 11 nuevos, y las pruebas siguen siendo la misma cantidad, y los casos nuevos, 280 nuevos casos. Al paso que vamos, bajando,
seremos uno de los pocos países, después de China, que haya eliminado por completo los casos de la COVID-19. Entonces yo creo que ahí hay algunos problemas. Yo quisiera preguntarle al ministro, a la viceministra, ¿qué están reportando esos nuevos 11 laboratorios? Si ayer solo hubo 280 nuevos casos. Lo mismo con los fallecimientos. 1, 2 en las últimas 24 horas. Olvídense de eso, de las últimas 24 horas, porque eso confunde. Incluso algunos medios titulan así, 2 muertos en las últimas 24 horas, pero son 11, son 13, son 14. Entonces, hay problemas de comunicación que deben resolverse. A propósito, Olivo de León, el renunciante, director de comunicaciones de salud pública, dijo que él renunció porque nunca despachó con el ministro. Nunca, dice Olivo. Incluso hace una aseveración y acusa al ministro de no saber bien hacia dónde quiere conducir su barco. En el mes y medio que tenía ahí. Bueno. Eso es una acusación seria cuando se trata de una pandemia, cuando se trata de problemas de salud y cuando la gente sospecha que no se están comunicando las cosas con amplitud en su totalidad y con transparencia. Yo podía hacerle 5 preguntas, sí, así como pregunté por los 11 nuevos laboratorios. Entonces es necesario que se clarifique, se transparente el asunto de la comunicación. Y atención, ministro, dice su renunciante director de comunicaciones que nunca pudo despachar con usted, que nunca pudo verlo y que él cree, déjeme citar de nuevo a Olivo de León, que parece que el ministro no sabe bien hacia dónde quiere conducir su barco. Lo dejo así nada más. Bueno, por cierto, vamos a saludar la designación de Ulises Jiménez al frente de la Dirección de Comunicación de Salud Pública. Esperemos que pueda reunirse con el ministro, que no pase por esa situación y de cualquier manera le deseamos éxito en sus funciones porque, repetimos lo que comentamos ayer, mientras el país esté bien informado sobre lo que está ocurriendo con la COVID-19 no va a incurrir, por lo menos por desconocimiento, en la transgresión de la normativa para seguir en el afán de evitar que el COVID-19 siga propagándose. Al menos la información tiene que fluir de manera oportuna. Vamos a hacer pausa, chicos. Sí, vamos a hacer una pausa. De vuelta a Despierta con CDN y ahora vamos a ver qué pasa en el tránsito para usted que piensa salir de su casa en este momento. Ahí está el capitán José Urtecho. Capi, buenos días. Gracias, buenos días, Yulisa. Un placer estar en contacto y vamos de inmediato al tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Tenemos un par de eventos de importancia y uno está en la George Washington con Avenida Máximo Gómez. Hay un fuerte congestionamiento en este momento generado desde el obelisco y se extiende hasta la Avenida Máximo Gómez. Hace un momento estuvimos sobrevolando esta zona y se aprecia gran congestionamiento en dirección este-oeste. Podemos dar como sugerencia utilizar la Avenida Bolívar. En este momento está viable circulando en dirección este-oeste. Ahí pueden ver este fuerte congestionamiento en la intersección de la Máximo Gómez con George Washington. Ya se está extendiendo hasta el obelisco y llega hasta la Avenida Máximo Gómez. Sin embargo, esta última está viable en dirección norte-sur, aunque en sentido contrario se aprecia fuerte congestionamiento a su llegada a la Avenida 27 de Febrero en dirección desde la George Washington hacia la 27 de Febrero. En sentido este-oeste también se aprecia fuerte congestionamiento en la John F. Kennedy desde el expreso Quinto Centenario. Este tapón llega hasta la subida al elevado de la Avenida Ortega y Gasset. Más hacia el norte, para los que vienen circulando desde Santo Domingo Norte, van a encontrar un gran congestionamiento que inicia en las Hermanas Mirabal a la altura de la Emma Balaguer. Y este tapón llega hasta el puente Peinado. Esto está complicando la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este, donde también estuvimos sobrevolando en su momento y se aprecia un fuerte congestionamiento en la intersección de las Hermanas Mirabal con Mirador Norte en dirección oeste-este. Esto está complicando las Hermanas Mirabal en dirección norte-sur desde antes de la Emma Balaguer. El puente de la 17 algo lento en su subida desde la avenida Fernández de Navarrete y más adelante en la Padre Castellanos, próximo a su llegada a la Pedro Luis Cedeño, también se aprecia algo de congestión. La avenida Las Américas complicada como de costumbre desde la San Vicente de Paúl, esto llega hasta el elevado de la 27 de febrero. Opciones para circular es el puente flotante y una segunda opción es el puente Mella. Este último está generando congestión en la 25 de febrero desde antes de la avenida Faro Colón
y se extiende hasta la subida al Puente Mella. En la zona oriental tenemos congestionamiento en la carretera Mella con San Vicente de Paúl, circulando desde la Charles de Gaulle hacia la San Vicente de Paúl, y algo lenta la intersección de la carretera de Mendoza con carretera de Mendoza con Charles de Gaulle en dirección norte-sur. En el polígono central, volviendo al Distrito Nacional, está lenta la avenida Ortega y Gasset con la intersección de la John F. Kennedy en sentido sur-norte. Si quiere evitar este tapón, utilice la Máximo Gómez. En este momento está viable circulando hacia el norte. La López de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Núñez de Cáceres, todas esas están viables. La Kennedy oeste-este con lentitud en el tránsito luego de cruzar la avenida Doctor de Fillol, y este tapón llega hasta el elevado de la avenida Abraham Lincoln. Se aprecia algo de congestionamiento en el túnel de la 27 de febrero en el ingreso en dirección hacia el oeste. Finalmente, la autopista Duarte con el congestionamiento habitual en el kilómetro 18 y más adelante a partir de la prolongación 27 de febrero hasta su llegada al kilómetro 9. Estos dos tapones están generando un tiempo de retraso de 50 minutos solo para llegar al kilómetro 9. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capi. Buenos días para ti también. Igual para ti. Bye bye. Bye. Bueno, el pan nuestro de cada día, el congestionamiento en el tránsito. Yo recordaba en estos días que a propósito de estos tapones, el taponamiento en el horario del toque de queda, eso debe servir a las autoridades para meterle el pico, meterle mano al asunto de regularizar el tránsito, tanto público como privado. Para algo debe servir, que aprendan de otros países y establezcan horarios distintos para las escuelas, para las oficinas públicas, para las empresas, pero los problemas del tránsito. A propósito de problemas, recuerdan ayer que fue un tema candente la denuncia que había sido suspendido o cancelado un empleado del Ministerio de Salud Pública. Pues bien, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, investigará las implicaciones que tiene este caso de un empleado que supuestamente hacía gestiones de empleo por dinero. Dice la directora de Ética que asume la investigación de oficio, eso se lo permite la ley y las reglas de la Dirección de Ética, para tratar de establecer la veracidad del caso y disponer las medidas que correspondan de acuerdo a la ley. Si llega a confirmarse la ocurrencia de los hechos que se denuncian, la Dirección de Ética podría proceder con el régimen disciplinario del ordenamiento de la institución, que podrían implicar sanciones administrativas, y también podría ser esa persona traducida a la justicia. Sería interesante ver, Nelson y Catherine, si eso se va a limitar solamente a ese empleado, de quien todavía públicamente no se ha dicho. Nosotros tuvimos una información que la dimos ayer respecto de una fuente confiable del Ministerio de Salud Pública que hablaba de la cabeza del Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública todavía no ha hecho público el nombre de esta persona, la Dirección de Ética tampoco. Y aquí sería bueno solamente puntualizar si se va a quedar en esa persona o si ellos van a profundizar, porque si no profundizan no tiene sentido ninguno, quitan uno y como ya es una estructura de años, simplemente quién sabe si el que viene también hace lo mismo. Si no lo hace el que viene, entonces lo siguen haciendo los de abajo. Una estructura enraizada de tantos años no se va a eliminar simplemente porque le corten una de sus partes. Así es. Lo bueno es que Milagros Ortiz está diciendo fue a recoger documentación, grabaciones, entrevistas, o sea, me refiero a interrogatorios. Si todo eso se va a documentar, como manda el librito, bueno, que sea una investigación seria, que esa persona además tenga derecho a un proceso en el que pueda defenderse, y todavía, repetimos, entonces quedará a ver, como bien señala mi compañera Yulisa, si ese plan de profilaxis, por decirlo de alguna manera, en las instituciones públicas se va a seguir desarrollando. Hablemos también de lo que ocurrió ayer con el ministro de Turismo, David Collado. Él informó que a partir del 1 de octubre se va a llevar a cabo un plan de incentivo al turismo interno, donde van a participar 19 hoteles de todo el país. Esa iniciativa surge a propósito de que a partir de esta fecha
que se va a reaperturar el turismo cesado por la pandemia. Él también detalló que unos 150 inspectores van a realizar levantamientos en esos puntos para verificar si se cumple con el protocolo de salud. Recordemos las imágenes nada gratas que vimos este fin de semana. Veamos. Abrir el turismo, vamos a dinamizar la economía, pero se va a preservar la salud de los ciudadanos dominicanos sobre las cosas. Y este fin de semana salen todos los inspectores del Ministerio de Turismo y de Salud Pública a inspeccionar, así como hemos hecho en los aeropuertos, los diferentes hoteles, para que lleven el protocolo del lugar. Y de no cumplirlo, van a ser severamente amonestados por el Ministerio de Turismo. Bueno, qué bueno que sea así, como dice David Collado, quien está de cumpleaños, por cierto. Él agrega que esta iniciativa incluye descuentos hasta 20%, hasta 50% como parte de este plan de incentivos a la comunidad dominicana para que disfrute del turismo interno. Es buen momento para que todo el que no conozca el interior del país lo haga. Yo solamente voy a apuntar con relación a esto, que me parece un plan interesante, necesario para la economía nacional, necesario además para, en cierta medida, hasta elevar la identidad de los dominicanos con su país, pero son 10.000 habitaciones que dice el ministro, buscarán llenar en un mes. Estamos hablando de más de 20.000 personas, por lo bajito. El tema es la coherencia de la desescalada. Una vez más, esta situación se nos pone sobre la mesa. ¿Cómo usted abre toda esta cantidad de cupos para el sector turístico, aún y con medidas de distanciamiento, en el caso de que vaya a estar allí Salud Pública acompañando la acción del Ministerio de Turismo, y mantiene los cines cerrados? ¿Cómo usted abre hoteles en donde la gente está en las piscinas compartiendo sin mascarilla, compartiendo el mismo buffet? Y es difícil porque, repetimos, por más que los hoteles, por más que el gobierno quiera, la acción ciudadana es muy importante. ¿Y cómo usted mantiene entonces cerrados a parques de diversiones para niños, que no abren desde hace 8 meses y están en la quiebra absoluta? El sector de entretenimiento está pidiendo a gritos que se les considere. Y el sector de entretenimiento incluye a los teatreros, a las salas de teatro pequeñas, a aquellos que se dedican al maquillaje, a los tramoyas, en fin, hay todo un conglomerado de personas que sufre por la desescalada y porque esa desescalada nunca les toca la puerta. Entonces yo solamente insisto en que el tema de la coherencia sobre este particular va a ser una tarea gubernamental que no nada más ocupa, por supuesto, al ministro de Turismo, sino a todo el gabinete del presidente Abinader. Bueno, ojalá que esto no termine mal, que realmente se tomen todas las medidas del lugar, porque por lo que nosotros vimos durante el fin de semana parece que no se entendió bien lo que era. Parece que la gente entendió que se había acabado el COVID y que los hoteles eran gratis. Eso fue lo que al parecer decían las imágenes, pero no solamente fue en hoteles de la zona este, pasó también en la zona norte. Ayer nosotros compartíamos algunos videos de lo que había sucedido en Bonao. Sí. Cogieron la piscina para hacer whisky chair, la llenaron de espuma y ahí se tiró todo el mundo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que entendieron? ¿Realmente cuáles son las medidas? A mí me choca y me choca duro. ¿Cómo puede ser que el gobierno establece algunos lineamientos y simplemente no se cumplen? Cuando usted va a un banco, simplemente por poner un ejemplo, en los bancos no hay supervisores. En los bancos tú no designas 150 supervisores para ver si la gente está haciendo la fila. Claro. Simplemente las reglas son esas y las reglas se cumplen. ¿Por qué? Porque la institución es la primera que hace cumplir esas reglas. ¿Cuál fue la sanción para ese hotel? Que trabajó con menos del 50% del personal, pero permitió que su capacidad de acogida fuera de más del 70%. Así no va a funcionar. Y yo entiendo la preocupación que tiene el ministro de Turismo, pero también tenemos que ver cuál es el mensaje que estamos mandando. Yo decía al inicio, cuando se habló del plan de la apertura del turismo, ¿cómo vamos a abrir el turismo con un país en un estado de emergencia? Y yo comprendo la necesidad de mejorar y darle un empujón a la economía. Y todo se puede hacer, pero hay que hacerlo dentro de los parámetros, cumpliendo una cantidad de requisitos que si no se cumplen, simplemente esto va a ser un desastre. ¿Va a terminar la apertura del turismo ayudando a la economía? Tal vez sí, nosotros no lo sabemos, pero también va a terminar ayudando a la propagación de la epidemia. Y uno no comprende por qué, si los lineamientos del Ministerio de Turismo son claros, han sido específicos, por qué los hoteles que abrieron este fin de semana no los cumplieron. Y aquí hay simplemente una regla, que es una regla de suma y resta muy amplia: sanción y beneficios.
Si eso se establece de esa manera, pues uno espera que entonces las cosas no se salgan de control como se salieron este fin de semana, porque las imágenes fueron vergonzosas. Bueno, habría que ver si realmente esta apertura va a favorecer la recuperación del sector turístico, porque las informaciones de que se disponen es que todavía los niveles de ocupación son muy bajos. Incluso los vuelos internacionales por los principales aeropuertos del país siguen muy por debajo, pero muy por debajo. Además de eso, pese a que el presidente Abinader llamó a que se abrieran los hoteles a partir del 1 de octubre, son muchos los que no abrirán sus puertas porque no le es negocio. Hay algunos que lo van a dejar para noviembre, otros para diciembre. Habrá que ver el turismo interno, pero debiera haber un enfoque integral, tanto del Ministerio de Turismo como del Ministerio de Salud Pública, porque imagínense, Salud Pública recomendando comedimiento, recogimiento, previniendo aglomeración de personas, y el Ministerio de Turismo, por otro lado, incentivando a la gente para que vaya a la playa, para que vaya a los hoteles a divertirse. Entonces es un problemita un poquito complejo. Lo que no es complejo ya es el monto del presupuesto general del Estado para el 2021. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el presupuesto para el año entrante con una cifra récord, 1.037.000 millones. No se compliquen la vida con esto del billón, que si 1 millón de millones, que 6.000 millones, que cómo lo calculan en Norteamérica, que cómo lo hacen en Europa. 1.037.000 millones es el monto global. Vamos a ver algunos de los detalles y nos tiene la historia la compañera Yanela Pimentel. El tercer Consejo de Ministros. Según las declaraciones del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el presupuesto para el próximo año tendría ingresos por 746.000 millones de pesos y un déficit de 3%. Vicente aclaró además que el monto total de gastos es de más de 800.000 millones. Porque estamos haciendo ajustes dentro de ciertos ministerios, tanto de la calidad del gasto como para crear el espacio para lograr esa meta de déficit. Asimismo, explicó que ministerios como el de Salud y Educación fueron protegidos en cuanto a los montos asignados y también los poderes del Estado. El resto de los ministerios y dependencias tienen una estimación de presupuesto que partió de la base del año 2019. Vicente manifestó que se realizan ajustes para que pueda existir un balance en algunos ministerios. En algunos casos incrementa el presupuesto, pero nada con relación al presupuesto que hay vigente actualmente. El proyecto de ley de presupuesto será depositado este jueves en el Congreso Nacional. Yanela Pimentel, CDN. Entre los datos que dio el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, están que habrá 751.000 millones contemplados como ingresos. Ellos le establecen un déficit de un 3%. Me imagino que a esos ingresos y no al presupuesto general. Y el gasto están contemplados 891.000 millones. Habrá que esperar que se presente el día primero. El jueves, sí. El jueves 1 de octubre está por el libro. El gobierno va a cumplir con lo que dice la Constitución el 1 de octubre, lo que le da una ventaja, porque así el Congreso lo apoyaría con una mayoría simple, la mitad más uno. Si lo hace después de esa fecha, tendría que ser una mayoría calificada. Pero habrá que esperar las explicaciones, porque dice Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que el déficit de la deuda del sector público no financiero asciende a un 59% del PIB. Ahí me confundí, porque esa deuda bordea el 50% y sube mucho más del 50% cuando se le suma la deuda consolidada del Banco Central.
será la suma de las dos. Yo creo que la suma de las dos, pero él no lo aclaró y dijo que sería un 59%. Debe ser la suma de las dos, pero ojo, ya eso está un poquito alto. Altísimo. No, es 60% de eso es un altísimo, 59.3. Entonces habrá que ver eso en detalle. También tendremos que ver nosotros si la economía permite la sostenibilidad de esa deuda tan alta. También habrá que ver qué parte de ese presupuesto va a ser financiado, siempre con los bonos soberanos, con recurrir a los organismos internacionales. Esos organismos hacen préstamos en condiciones más blandas, pero ellos vienen y averiguan aquí, el Fondo, el Banco Mundial, el BID. Lo cual es muy bueno, porque eso te garantiza que por lo menos algunas características de cumplimiento se le dan seguimiento y se supervisan, y eso también es bueno para digamos que para la imagen y para la calificación crediticia del país. Aquí estuvo Jochi Vicente hace unos días y él dijo que el presupuesto para el año 2021 se iba a hacer en base al presupuesto del año 2019, que fue un presupuesto que se hizo en condiciones más o menos sanas, donde todavía la economía de República Dominicana no había sido impactada por el tema del COVID-19, por la caída de las recaudaciones, en todo el sentido de la palabra, y era un presupuesto que, aunque estaba basado en un alto porcentaje en deuda, en financiamiento, también tenía unos números que podían ser transparentes en cuanto a la recaudación. Sin embargo, no descartó que durante el año 2021 el país tenga que volver a endeudarse, emitir nuevos bonos, porque todo va a depender de cuál sea la proyección de las recaudaciones que ellos pongan en el presupuesto. Y si pusieron las mismas del 2019, uno diría que ligeramente fueron conservadores y que hasta ese punto pudiera ser mucho más que aceptable, y ojalá que se manejen dentro de esos márgenes, que la proyección de esas recaudaciones sea tan aceptable como para que las deudas no tengan que ser tan altas. Pero a mí me preocupan todos estos anuncios de bonos que se han hecho. Hemos emitido ya ¿cuántos bonos? 3, los de las mujeres maltratadas, los de las universidades, y me falta uno. ¿Cuál es el tercero? Sé que son 3 que han emitido hasta el momento. Entonces, sí, bueno, y no sabemos si durante el año 2021 se va a mantener algún tipo de ayuda social por el mismo COVID, para ti o... Sí, decía Abinader que iba a ampliar Prosolia. Dijo, y no, después de Prosolia iban a dar la doble. Ajá. Ustedes recuerdan que eso fue un compromiso eso de campaña, la doble. Sí. Yo no sé si en ese presupuesto, porque todavía nosotros no lo tenemos, está incluido la doble de Prosolio, solidaridad, o el bono que se le da a la gente que tiene escasos recursos. Si eso es así, entonces volveríamos a tener un presupuesto sumamente cargado de ayudas sociales, y eso sin duda que presiona mucho la economía y nos tiene que llevar de nuevo al endeudamiento. Bueno, por eso es que hay que esperar los detalles. Yo tenía una conversación con un policía amigo y él tiene muy pendiente los $500 de sueldo mínimo. Ay. Entonces habrá que ver si eso se contempla en el presupuesto. Yo creo que no. Yo creo incluso que debe haber un poquito de austeridad, enviar ese mensaje. Ese presupuesto es mayor en unos 40.000 millones al del 2019, que fue de 997.000 millones. Y si bien el ministro de Hacienda dice que se va a conservar el 4% del PIB para la educación, recuérdense que eso está relacionado con el comportamiento de la economía. Si la economía no crece lo suficiente, ese 4% del 2021 va a ser menor que el 2020. Sí, obviamente, por un tema porcentual. Pero Nelson, ellos se han apoyado mucho, los distintos funcionarios, he estado lloviendo, en la frase de que nadie está obligado a lo imposible. Sobre todo con las condiciones de pandemia y de crisis que tenemos. Lo que sí dice Jochi Vicente es que este va a ser, lo ha llamado él, un presupuesto de esfuerzo compartido. Y hacen énfasis en el relato de que están cortando aquí y allá para definitivamente hacer que el dinero rinda, y que rinda más, que están gastando lo mismo quizás, pero que están gastando mejor. Ese es el argumento del gobierno. Vean lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en la Cancillería. Más de 110 personas que estaban en el servicio exterior que fueron, sacadas de sus funciones porque dicen que no tenían ninguna función. Más de 110 personas. Dice Cancillería que en total, fuera del servicio exterior, se fueron 781 personas.
que eso aproximadamente estamos hablando de 22 millones de pesos mensuales. Cobraban sin trabajar. 781 personas en el servicio exterior, lo comentó el ministro canciller Roberto Álvarez. Y yo soy de las que piensa, honestamente, que no son 22 millones, son más. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las personas que trabajan decentemente en el servicio exterior van a ir a trabajar ahora, quizás con más ánimo, porque cuando usted va a trabajar y le cuesta cada sudor, definitivamente, y sabe que alguien cobra quizás más que usted sin haber nunca ido a limpiar ese escritorio, entonces definitivamente eso genera mucha rabia, ¿no? Mucha indignación, y la gente no trabaja igual. Así que yo pienso que nos vamos a ahorrar y vamos a ganar mucho más que eso con este tipo de medidas. Yo me quedo con la cifra, pero sobre todo con la voluntad, que hay que decirlo, de este gobierno. Al menos en Cancillería se está viendo que la intención es adecentar la nómina estatal, que, como saben, ha sido siempre supernumeraria en un país con altísimas carencias y ahora con pandemia muchísimo más. Vámonos a pausa. Estamos de vuelta ya en Despierta con CBN y nuestra entrevista de hoy es a Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, y con él vamos a hablar sobre la póliza de seguro gratuita para turistas a propósito de la apertura del turismo. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias, Yulisa. Gracias por la invitación, Catherine, don Nelson. Estamos a la orden. Hablamos precisamente nosotros ahí de la apertura del turismo. Sí. Están tirando la puerta por la ventana. Sí. ¿Eso ha tenido algún movimiento inicial? Porque hace más de una semana ustedes firmaron. Sí, en lo que tiene que ver con la póliza de turismo al extranjero, que hace entrada a los hoteles de República Dominicana, sí hay un movimiento interesante. De hecho, mañana inclusive tenemos una presentación que fuimos invitados a un foro en España con relación al tema. Pues la medida ha sido emulada por diferentes países, entre ellos Costa Rica, y en Europa están tratando de manejar el tema de la misma manera, y tenemos una intervención ahí para tratarlo. Aquí en República Dominicana ha tenido gran impacto y se ha sentido ya en estos días se ha estado sintiendo el efecto de esta protección. Ayer, de hecho, tuvimos ya el primer caso de reclamación abierta y fue tratado con prontitud y con bastante agilidad, porque el plan no solamente se circunscribe a lo que es la cobertura de emergencia por COVID, sino que la cobertura es amplia en términos generales, porque abarca cualquier emergencia que presente el turista extranjero en República Dominicana, específicamente el que está hospedado en hoteles locales, a través de sus reservas, reservas internacionales, porque también abarca lo que es la parte de responsabilidad legal, en términos de que se vea involucrado en algún tema legal, le damos la cobertura, y la repatriación sanitaria en caso de que sea necesario, de que el país sea declarado en emergencia. Estos extranjeros van a ser trasladados a sus países sin costo. La cobertura extensiva a la compañía de seguro y la extensión en caso de emergencia de su hospedaje en hoteles locales y la penalidad que le pueda causar el cambio en su ticket aéreo. O sea que la cobertura es una cobertura bastante amplia, no se circunscribe solamente a el tema de emergencia por COVID. Y esto ha sido tomado con buenos ojos, visto con buenos ojos. Vemos, y mencioné el ejemplo de Costa Rica precisamente, porque tomaron tal cual el plan nuestro como modelo para ellos implementarlo en sus países. Y hemos visto que otros países están en la misma dirección. O sea que ha sido interesante, hemos sido innovadores en esto y precursores de este tipo de proyectos. Hablemos de esa planificación. ¿De cuántos recursos estamos hablando se disponen para iniciar este proceso de seguros en el caso específico de los turistas? Sí, la proyección que se manejó fue de unos 350 a 400 mil turistas, entre lo que va el periodo del 15 de septiembre al 31 de diciembre y posiblemente su extensión hasta el 31 de enero. O sea, que estamos hablando de esta cantidad de turistas y los costos son manejados tanto por el Ministerio de Turismo como un aporte importante que hace el Banco de Reserva como impulsor también de la medida en términos financieros. Pero en términos de cobertura, estamos hablando de que el turista cuenta con unos $10,000
de cobertura directa por cualquier emergencia que presente, lo cual es suficiente para cubrir cualquiera de estos costos, y está montado a través de una red local, lo que llamamos un Third Party Administration a nivel local, que puede suplir toda la cobertura en todo el territorio nacional en sentido general. En materia económica y digamos, como estamos ahora hablando de economía, de crisis, sí, de que el gobierno no tiene dinero, etcétera, sí, ¿representa este seguro para los turistas, fuera del beneficio que puede representar, un peso económico importante? Para el turista, no, para el turista, para la economía del país. Para la economía del país, indiscutiblemente. O sea, estamos hablando del sector, un sector neurálgico en términos económicos para el país, que se ha visto afectado con toda esta crisis de la pandemia del COVID. Y nosotros, en procura de apoyar el relanzamiento de estas medidas tomadas por el gobierno, específicamente por el presidente Abinader, sin lugar a dudas, tiene una repercusión y un significado importante para todo el país, porque estamos hablando de recuperar el modelo económico o el sistema económico más importante que nuestro país posee en estos momentos. Y el impacto de esta medida es significativo en términos económicos, y el resurgimiento del turismo en República Dominicana, la recuperación del turismo en República Dominicana, con esta medida tiene un efecto positivo, y eso se ha visto en el incremento de los turistas y el mismo resultado que tiene fuera de República Dominicana en términos positivos para nosotros. O sea que el significado indiscutiblemente sí es importante, es valorable, y en los próximos meses, el pasar de los meses, ahora cuando entremos a la temporada octubre, noviembre específicamente, y diciembre, que son temporadas, vamos a ver realmente el significado de esta medida en términos financieros y económicos, y de crecimiento del turismo a nuestro país, específicamente el turismo extranjero, que es el que ocupa este proyecto en este momento. Si escuché bien, hablamos de una cobertura de $10,000. Correcto. No es alto para los parámetros del sector. Realmente no. El tema es que hay coberturas que son empaquetadas. En términos de seguro, nosotros manejamos niveles de riesgo, y recuerden que nosotros manejamos datos actuariales. Tomamos los parámetros y los gastos. La medicina turística es un poco más elevada que la medicina tradicional que nosotros manejamos en la ciudad y en el día a día. Entonces eso está medido y calculado en función a lo que significa no solamente la cobertura. Recuerden que aquí tenemos que involucrar cobertura ambulatoria, cobertura de emergencia, cobertura postclínica, recuperación, la ampliación de su estadía. En caso de que haya un cuidado intensivo, esto puede ser todavía más cuantioso. ¿Y qué resulta? Recordemos que estos turistas en su mayoría también poseen su seguro médico internacional, que vienen con su cobertura, que es un extralímite que tendrían ellos en todos estos servicios que se les puedan ofrecer por caso de emergencia. O sea que la cobertura es suficiente, no es exagerada, no está por debajo, una cobertura suficiente en términos actuariales, en términos de medición que hemos hecho en los últimos años. Desde el 15 de septiembre hasta la fecha, ¿cuántos turistas han accedido ya a esta póliza y cuál es el mecanismo? ¿Cómo se entera el turista que tiene este beneficio? ¿En qué momento lo sabe? ¿En el aeropuerto? ¿Cuando compra su ticket? ¿Cuál ha sido esa estrategia para informar debidamente al turista internacional? Okay, interesante pregunta. Nosotros hemos hecho una campaña de redes conjuntamente con el Ministerio de Turismo, Banco de Reservas y Seguros Reservas específicamente. Hemos hecho toda una campaña de redes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Muestra de esta campaña es precisamente que hemos sido invitados a diferentes foros internacionales para presentar este proyecto, y hemos sido consultados por diferentes países en relación a esto. La medición de esto se ha visto ahora en estos días como ha ido incrementando paulatinamente desde el día que tomamos la iniciativa al día de hoy. Ayer se registraron alrededor de 400 nuevos afiliados al programa. ¿Cómo se enteran ellos? Al momento de llegar al país, por cualquier vía que ellos lleguen y llegan a su hotel, la cobertura inicia a partir del check-in del hotel. Esto con un tema de controles y posterior a las medidas sanitarias que son obligadas que toma el Estado en los aeropuertos. Ahora, a partir de que ellos entran al check-in del hotel, ahí mismo en su registro, en front desk del hotel,
le entregan su registro de hotel, su llave, información de hotel y su cobertura de riesgo, que es un modelo de certificado que ellos tienen donde le detalla todas las coberturas y las líneas de asistencia a las cuales pueden acceder al momento de tener una situación determinada y que esté explícita en estas coberturas. O sea que ahí inicia la cobertura en el check-in, termina en el check-out de ese huésped. O sea que está basada o limitada a el uso de las instalaciones para las cuales él reservó en República Dominicana, no más allá de ellas. ¿Cuánto tiempo? ¿Te iba a preguntar? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar recuperar esa inversión? ¿Mediano, largo plazo, un año? La inversión queda dentro de nuestro mercado, de nuestro costo. Nosotros, como Seguros Reservas, asumimos parte del costo entrando a un precio de cobertura sumamente bajo. Para que tú tengas una idea, el promedio de este servicio, para un cliente normal, tú que vas a viajar o cualquiera de nosotros que vaya afuera y quiera acceder a un servicio de asistencia internacional, de asistencia de emergencia, el costo aproximado de media de mercado ronda los $3.75 a $4.25 por día. La cobertura está abierta al turista a menos de $4 el periodo entre el 15 de septiembre, el 31 de diciembre y con una extensión automática a enero. O sea que el costo de esta cobertura está por debajo de $1 por día, lo cual indiscutiblemente es un beneficio natural que está recibiendo el cliente, que está asumido dentro de los costos de reaseguro que nuestra empresa opera. El costo para el Estado es sumamente bajo en términos generales. ¿Okay? Yulisa, ya dos preguntas por el área de los negocios, porque es un negocio. Claro que sí. ¿Cómo operó esto? El presidente de la República, al disponer que se dote de un seguro a los turistas, dijo: Ministerio del Turismo, Seguro Reserva, procedan, porque es de alto riesgo. Recuérdese, no solamente que de salud, sino que estamos en medio de una pandemia. Quizás ninguna otra aseguradora se hubiese animado. Mire, le mencioné hace un momentico que los cálculos en nuestro sector son cálculos estimados, son estimaciones que son basadas en datos actuariales. La tasa de riesgo de esto está calculada perfectamente dentro de lo que son nuestras fichas técnicas. Cualquiera de las compañías del sector asegurador quisiera involucrarse en un proyecto de este tipo. Nos toca a nosotros, en nuestro rol y nuestro papel de aseguradora del Estado, poder asumir esto inicialmente como, digamos, como anzuelo para llamar la atención de un mercado abierto. A partir de enero, todas las compañías y todos los intermediarios, corredores de seguros, son abiertos a participar en programas de esta naturaleza, que son rentables para el Estado, rentables para la institución y que están calculados perfectamente dentro de sus gastos actuariales. Las iniciativas que hemos adoptado son iniciativas que van dadas en función a alianzas público-privadas. Nosotros no somos ajenos a todo esto y Seguros Reservas ha asumido las políticas de Estado, asumiendo su rol y su papel real en el Estado, que es algo que realmente a nuestra institución le ha faltado desde sus inicios, el poder tener una cercanía con lo que es nuestro músculo principal, que es el Banco de Reserva, y las iniciativas que toma el Estado en función de eso. ¿Cómo nosotros vemos eso? Sencillamente las cifras te lo pueden manejar, y es lo que nosotros manejamos en seguro. Cifras que son las que nos dan a nosotros las pautas y los pasos a seguir en lo adelante y proyectar hacia futuro. Seguro Reserva es la empresa de seguros más importante hoy del país. Nosotros somos la segunda compañía en posicionamiento, manejando lo que son las tasas de riesgo y los niveles de riesgo de propiedades del país. Pero la composición de la cartera de Seguros Reservas hoy exhibe una baja penetración en lo que es la parte estatal. Nuestro componente principal de nuestra cartera es privada. Estamos hablando de cerca de un 70% de nuestra cartera es privada. Eso representa indiscutiblemente que no hay un equilibrio, sino hay un alejamiento un tanto importante de lo que representa la cartera estatal. Víctor, pues recogiste lo de la pandemia, ¿verdad? Sí,
indiscutible. O sea, la pandemia tiene un sentido, pero nosotros tenemos un rol y un papel que jugar en esto, y es lo que nosotros hemos asumido frente a esta situación. El presidente de la República ha tomado una iniciativa. Nosotros le hemos dado forma técnica a esta iniciativa para que sea viable, sea rentable y sea eficiente en términos de soluciones. Y eso es lo que hemos logrado a través de este programa que, como repito, ha sido imitado por otros países, ha sido emulado por naciones para poder tomar la medida como tal y poder también lograr un avance en términos de desarrollo o de recuperación del sistema turístico. Revisando algunos datos, el año pasado 288.000 turistas decidieron no optar por alojamiento tradicional en la República Dominicana. Servicios de alojamientos como Airbnb, por ejemplo, tienen más de 17.000 hospedajes en la República Dominicana. Nos comenta usted que el concepto de este seguro de viaje está atado al momento en que la persona hace check-in en un hotel. ¿Qué pasa con estas personas que de repente deciden venir a la República Dominicana pero no quedarse en un hotel como los que tenemos en la República Dominicana de sobra y muy buenos? Correcto, por tema de control del producto. Nosotros manejamos, tasas de riesgo, manejamos datos técnicos y estadísticos que nos permiten ser rentables en la operación. Y los controles nos llevan a tomar exclusivamente en principio, a los turistas que se registran en hoteles directamente en República Dominicana. No así a ese turista o a ese viajante que utiliza el sistema de Airbnb, que no necesariamente tiene que basarse en hotel. El Airbnb puede utilizar apartamentos, tiene condominios, tiene una serie de alojamientos que van más allá de lo que son nosotros. Pero por un tema de control en la incursión o en la entrada al país tenemos que manejarlo. Hemos tenido que manejarlo. Nuestras cifras actuariales y técnicas nos dicen que el manejo debe llevarse, y para lograr la recuperación específicamente de ese turista por la vía inicialmente de los hoteles a registro, es que puede manejarse esto. Este proyecto, señores, tiene más de 9 años tratando de desarrollarse, y los altos costos que representan en términos directos han sido lo que han imposibilitado que esto logre adecuarse al país. Hemos visto que se ha tratado en años anteriores, trataron de incluirlo dentro de lo que es el costo de la tarjeta de turista, y eso encarecería de manera significativa ese impuesto, porque estábamos hablando de que el costo estaba oscilando entre los $14. Agregar eso a un impuesto turista sería desincentivar la entrada. Se trató de incluir por vía de migración, se trató de incluir por vía de relaciones exteriores, se trató de incluir por vía de los aeropuertos, y la medida nunca había sido, no había sido consensuada con tour operadores, con azonadores, con los sistemas hoteleros, con las agencias de viaje. Hemos logrado con esto nosotros unificar el criterio del sector privado, del sector público, para lograr un costo adecuado, donde no pierda el Estado, donde no pierda el sector turístico, y donde se vea beneficiada la economía general del país. Y eso es lo que hemos logrado con este plan en sentido general. Usted ha dicho que esto se trató de hacer mucho tiempo antes, que no se había podido hacer por el costo, pero se está haciendo en el momento en el que el costo para República Dominicana tiene un mayor impacto. ¿Qué va a pasar luego del COVID? ¿Cómo se va a introducir eso a la tarifa general sin que siga siendo un costo para el Estado? Ya no sería una tarifa, ya no sería luego que todo esto pase, lo que hemos dejado ahora mismo marcado es una iniciativa que te marca un costo real del producto. No te estamos encareciendo el costo, estamos diciendo que es lo justo, que es lo razonable, que es lo real, por lo que debe manejarse, por lo que realmente cuesta. Aquí no hay extorsión, aquí no hay sobreprecios, aquí hay una valoración técnica real de lo que esto significa. Y va a permitir, a partir de que todo esto pase, que esto sea ya una medida natural, normal, donde el turista va a tener acceso a un servicio que va a poder contratar o no.
porque va a ser opcional al final de cuentas y va a abrir un mercado de competencias libre donde todas las empresas del mundo de asistencia de viaje van a poder tener la opción de competir y darle la opción a su turista en cualquier parte del mundo que vaya, porque ustedes van a ver cómo esta medida se va a reflejar en otros países. Ya eso está pasando y eso va a pasar en los próximos días, en los próximos meses, indiscutiblemente. Bueno, a ver si en el tiempo esto tiene sostenibilidad. Claro, en este momento es un atractivo. Claro. Y esperamos que le vaya bien a ustedes en esa oferta. Claro. Salvo que las compañeras tengan algo de ese plan. Yo quisiera, lo último de mi parte, es ver cómo anda el sector. Yo creo que uno de los sectores más beneficiados, o entre los sectores que se han beneficiado, está el de los seguros. Es obvio, en esta pandemia, la reducción de los accidentes de tránsito, es menor el riesgo de las actividades comerciales, con tanto cierre. Ha sido, qué cosa más grande, qué contradicción, qué paradójico. Así es, en parte, la realidad es que es en parte. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que dividir esto en dos grandes renglones. El sector seguro está dividido en la parte de riesgos generales, que manejamos propiedades, que manejamos situaciones propias de bienes materiales, y tenemos la parte de personas. La parte de propiedades, sin lugar a dudas, ha tenido un repunte en términos no comerciales, sino en términos del impacto de siniestralidad. Porque en términos comerciales, indiscutiblemente nos hemos perjudicado. Las ventas no han aumentado, fruto de que el comercio ha disminuido, de que las operaciones normales y tradicionales han disminuido y nos hemos mantenido en un crecimiento mínimo sostenido. Pero sí, pero con la ventaja de que los siniestros han disminuido razonablemente, considerablemente, lo cual genera más beneficios financieros en términos económicos para las aseguradoras del Estado. Ahora, la otra parte, que es la parte fea de la moneda, es la parte de personas, donde manejamos los ramos de salud y vida, los cuales se ven impactados directamente por estos riesgos. Como bien sabemos, o como se ha dicho y se ha dado a conocer, los riesgos de pandemia, los riesgos como el COVID-19 están excluidos de todos los contratos de reaseguros internacionales. Esa es una cobertura excluida de todo esto. Fruto de las negociaciones que hicieron sector público, sector privado, las aseguradoras privadas, específicamente las ARS, accedieron a dar coberturas. Y las compañías de seguros, no solamente las ARS, porque las compañías de seguros manejan seguros privados de salud a través de los seguros internacionales tradicionales. Y hemos logrado que no solamente las aseguradoras locales, que el sistema local acceda a dar este servicio, sino también las internacionales, como medida de apoyo a los gobiernos, y específicamente en República Dominicana se logró que esto fuera una realidad y se dan las coberturas desde las pruebas hasta los servicios hospitalarios, las emergencias y el tratamiento para el COVID. Y esto indiscutiblemente impactado no solamente el seguro de salud, los seguros de vida, a través por los fallecimientos, también se ven impactados con todo esto. Y en el ramo de vida específicamente a nivel mundial ha tenido un golpe muy fuerte con el tema de la pandemia. Y esto, sin lugar a dudas, hay un equilibrio, y por eso no se ve tan impactado el tema de resultados de las aseguradoras. Yo solamente para concluir, usted ha mencionado el tema de la siniestralidad y el costo de lo que cuesta para las compañías de seguro mantener a una persona, por ejemplo, con COVID. Sí. Yo no sé si ustedes tienen el dato de cuánto cuesta un paciente COVID, por ejemplo, para las compañías de seguro en la República Dominicana. ¿Algún promedio que tengan? Va a depender de si el cliente entra a intensivo o el cliente recupera. El cliente en recuperación, a través del tratamiento, está en los costos normales de la medicina ambulatoria de tratamiento, donde va a su consulta ya con la medicación establecida o con la que se está utilizando normalmente. El costo debe andar entre los 5, 10, 15 mil pesos. Ahora, ya el cliente cuando tiene complicaciones normales de la pandemia, de este virus, que entra a intensivos. El tiempo en intensivos en nuestra medicina es sumamente costoso y tenemos casos que han sobrepasado los el millón y medio, 2 millones de pesos en una atención médica hospitalaria de cuidados intensivos de larga estancia, que es el de la medicina privada, es el costo más elevado que nosotros tenemos.
en términos generales, una cobertura de salud de un plan normal en la parte catastrófica está en $1,5 millones de pesos. Entonces, se ve afectada de manera importante la siniestralidad en estos casos. Y eso golpea fuertemente los contratos que manejan de límites y capacidades las administradoras de riesgo de salud específicamente, que son las más afectadas en este sentido. ¿Pero compensan con los otros? La parte de seguros generales sí. Se compensa en términos de beneficios financieros, no en términos comerciales. Bueno, gracias a Víctor Rojas por haber estado con nosotros. Señor Rojas, gracias. Que tengan suerte. Un placer. Con Muchísimas gracias a ustedes. Turismo seguro de República Dominicana. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a la pausa. Más, esto Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En esta parte del programa vamos a conectar vía Zoom con la doctora Yamile Sandoval. Ella es gerente médica de Sanofi Pasteur. Está desde Panamá con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, el gusto es todo nuestro. Hoy veníamos conversando sobre el tema de COVID-19, de pandemia en la parte anterior, sobre cobertura de seguros, en fin, también preocupa qué es lo que está pasando con las vacunas en desarrollo y también con las vacunas que la gente está dejando de colocarse. Precisamente por esta misma situación hay riesgo de rebrote, dicen algunos científicos, y ustedes precisamente están abundando en un reciente encuentro internacional que han tenido. Queremos saber en ese sentido cuál es la perspectiva para la región, doctora. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Y definitivamente hace unos minutos que escuchaba la entrevista anterior, esto nos hace reflexionar sobre el alcance de esta pandemia, ¿no? Cómo se han podido ir agravando realidades existentes a nivel mundial y a través de la historia. Y los riesgos que estamos enfrentando, y como bien lo mencionaste, actualmente la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, prevé que la caída en las coberturas de vacunación a nivel global puede ser de al menos un 25%, y esto va a depender mucho de varias situaciones. Uno, la severidad de las medidas de confinamiento que se haya dado en cada uno de los países y que haya limitado el que las personas hayan acudido a los centros de vacunación o a las instalaciones de salud. Y esto no solamente por estar confinado, porque el país lo haya decidido como tal, porque son decisiones muy difíciles, ¿no? Sino también por ese temor que tenemos de contagiarnos, y sabemos que actualmente hay muchas realidades, muchas verdades todavía por descubrir en el tema de COVID. Entonces, es una situación que preocupa grandemente, y es por esto que no solamente se necesita el actuar de los gobiernos, sino también de cada uno de nosotros como miembros de la sociedad civil para educar a la población, para empoderarlas sobre los riesgos que hay y tomar acciones, pero tomar acciones de manera segura y así evitar, como lo mencionaste, que haya rebrotes o que vayamos a tener enfermedades, no solamente COVID, sino también reemergencia de otras enfermedades como polio, sarampión, enfermedad por meningococo, entre otras, ¿no? Por mencionar algunas nada más. Doctora, a propósito de las disminuciones en las tasas de vacunas, para que la gente comprenda a qué nos estamos refiriendo, de todas las vacunas regulares que no tienen nada que ver con el COVID-19, ahora en medio de la pandemia la gente no se está vacunando y no está vacunando a los niños tampoco. Exactamente. Les explico de manera muy general, ¿no? En los programas ampliados de inmunización que existen en cada uno de nuestros países, que nos dan esta tarjetita de vacunación, existen vacunas de serie primaria, existen vacunas de refuerzo. Esas vacunas de serie primaria son las vacunas que se colocan usualmente en la infancia temprana, ¿ok? Algunas desde el nacimiento de nuestros chiquitos. Y luego vamos a tener vacunaciones de refuerzo que se van a estar colocando en la medida de que el niño va creciendo, algunas otras en la adolescencia y otras incluso en la edad adulta. Un caso típico que podemos mencionar, ya próximamente empieza la temporada de influenza en República Dominicana y sabemos que todos los años hay que vacunarse, ¿no? Contra la influenza. Entonces, entendiendo esto, en estos momentos, la situación de COVID ha venido a agravar varias cosas.
Uno, que esas vacunas de serie primaria a nuestros niños pequeños, ya sea que hayan nacido durante el periodo de pandemia o que sean niños que nacieron 6 meses antes de la pandemia, pero durante este tiempo debieron acudir a su médico para colocarse refuerzos a los 9 meses, al año o demás, o sea, vacunas de serie primaria. O nuestros adolescentes, que históricamente ya sabemos que las dosis de refuerzo que se deben aplicar en algunas ocasiones no se aplican por diversas cosas, y yo creo que ahí también hay unos mitos asociados a que las vacunas se colocan solo en los niños chiquitos, por ejemplo, no se están colocando. Y no se están colocando de manera sistemática porque las personas tienen miedo. Si usted le pregunta a conocidos, incluso uno, vamos a hacer esa autorreflexión. Te dicen, tienes que ir a un centro hospitalario. ¿Qué es lo primero que se nos cruza en la cabeza? Lo primero, no. Sí. Porque tenemos temor de poder contagiarnos con COVID. Entonces, yo creo que en este momento uno de los mayores retos que tenemos es empezar a disminuir estos temores sin bajar la guardia. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de qué vacunas debemos completar en nuestras cartillas de vacunación, no solamente de nuestros niños, también de los adultos, ¿ok? Para acudir de manera programada, con cuidado, agendado. Yo sé que en nuestros países también se están agendando para poder vacunarnos y así evitar contagiarnos de una enfermedad inmunoprevenible. Incluso voy a aprovechar este espacio, hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón y sabemos que los pacientes con enfermedad cardiovascular u otras condiciones de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, entre otras, son altamente susceptibles no solamente a enfermar con influenza, sino en este momento de COVID. Ya se ha visto evidencia, al menos en datos publicados recientemente en el CDC de Estados Unidos, que un número importante de personas que ingresaron por COVID y que fallecieron posteriormente, si tenían enfermedad cardiovascular, la causa de muerte realmente no fue por COVID. Una exacerbación o una complicación asociada a esa enfermedad crónica de base o a esa influenza que adquirieron. Entonces, en estos momentos, hoy más que nunca, el valor de las vacunas como una estrategia de prevención es vital. Tenemos que, vuelvo y repito, ser conscientes que el miedo es normal, pero tener terror, el pánico, nos paraliza y no nos permite entonces poder tomar acciones informadas, acciones, vamos a decir, pensadas, que nos lleve a proteger nuestra salud, a tener un poquito más de control, disminuyendo los riesgos. Doctora Sandoval, buenos días. Si pudiera enumerar algunas de las enfermedades que pudieran resurgir con la afectación de los servicios. Tenemos un gran riesgo, por ejemplo, en el polio, con sarampión, y hay de años, no sé si recuerdan, en México hubo también varios casitos, un aumento en el número de casos de sarampión, por ejemplo, enfermedad por meningococo también. Entonces, y estas dos primeras que mencioné, sarampión y polio, que son enfermedades que una está en vía de erradicación, que es el polio, y el sarampión, que era una enfermedad que se había controlado lo suficiente para considerarse eliminada de ciertas regiones, y que ante el aumento de la desinformación alrededor del valor de las vacunas y la disminución de las tasas de cobertura que vino a agravarse con lo que estamos viviendo en esta pandemia, ha aumentado entonces la presencia o el número de casos en algunos países. Entonces, estamos en riesgo realmente para que existan brotes de cualquier enfermedad que sea prevenible a través de la vacunación, y que en estos momentos, por múltiples factores, no estemos acudiendo a vacunarnos. Y ojo, tengamos claro que existen poblaciones de riesgo.
Tenemos poblaciones de riesgo, no solamente los niños pequeños, menores de 5 años. Tenemos a nuestros adultos mayores, por ejemplo, que necesitan vacunarse contra el neumococo, contra la influenza cada año. ¿Okay? Tenemos a nuestros adolescentes que tienen que completar o iniciar su esquema de vacunación con la vacuna del virus del papiloma, con todas sus vacunas reglamentarias para esta edad, iniciar sus vacunaciones contra el tétano. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer todos en algún momento es revisar nuestra cartilla de vacunación, hacer esa llamada a nuestro médico de cabecera, acudir a alguna instalación de salud con las medidas que hemos conversado y que sé que estuvieron conversando previamente, para indagar, para informarnos y para programarnos, porque esto tienen que ser aplicadas de manera programada también. No es que voy a llegar y voy a poner 10 vacunas por exagerar un poco, sino que tenemos que programarnos para que podamos hacerlo de manera sistematizada y de manera segura, que es lo más importante. Bueno, doctora Yamile Sandoval, desde Panamá, vía Zoom, le agradecemos enormemente que nos haya traído todas estas informaciones. La preocupación es más que legítima. Decir que 25% de la población, sobre todo infantil, ha dejado de recibir vacunas precisamente por esta pandemia es una situación a la que hay que ponerle el ojo, el enfoque, y nosotros estamos acá entonces también para informar oportunamente a la población. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad y ya saben, las vacunas salvan vidas, así que los invitamos a que de manera programada y responsable se comuniquen con un profesional de la salud para saber cómo deben ponerse al día y cuidar así no solamente a ustedes, sino a toda la comunidad alrededor de Gracias, doctora, que tenga feliz resto del día. Igualmente. Hacemos una pausita comercial acá en Despierta con CDN, ya venimos con más. Y aquí llegó Samuel Guzmán, que nos va a decir qué es lo que está quemando las redes, además del toque de queda. Samuel, buenos días. Buenos días para todos. Hay que comenzar rápidamente. Ustedes saben que teníamos un horario anterior del toque de queda, ya habíamos pasado una pincelada esta mañana, y ayer estrenamos nuevo horario. Bueno, pues vamos a recordar un poco de cómo despidieron los dominicanos en redes sociales el toque de queda. Este es el anterior horario. ¿De dónde te dieron? ¿A dónde? Ay, Dios Padre. Mire, eso fue en el dique, en la parte este del río Sama, en un confuso incidente con policías dentro del horario del toque de queda. Recibieron a la policía en un aparente intercambio de disparos y al menos una persona resultó con un disparo en el pecho. Escuchen la narración. ¡Llama por ayuda, loco! ¡Se está muriendo, loco! Por favor, ayúdame. Varón. Ay, Dios mío, ayúdame al médico. Ayúdame. Tranquila. Ahí tienen ustedes. Ese es parte del horario anterior del toque de queda, de cómo lo despidieron en este fin de semana. Y otra historia más de esa despedida es en Bonao. Esta es la famosa patada que despidió también el horario anterior del toque de queda. Vamos a ver si lo tenemos por ahí, un operativo policial en Bonao. Ay, espérate. No tiene nada. Así sí. Dice él que así no y la policía que así sí. A ese joven le encontraron unas cuantas piedras, supuestamente, según la versión policial, era supuestamente droga, la versión que tenemos. O sea, que además de que estaba infringiendo el toque de queda, violentando la normativa, también estaba desplazándose con una sustancia prohibida. Algunos le bromeaban en las redes diciendo que él es delivery, que tenía permiso para andar en el horario del toque de queda.
Imagínese usted, o sea, además de droga, también violentando el toque de queda, 2 cosas a la vez. Eso de que es delivery, eso no consagra. La patada, esa fue la patada que consagró el final del toque de queda. Hay que buscar a esa gente porque es karateca. El estreno, señores, que pasamos algo esta mañana, del nuevo horario. Que dicen ser estadounidenses fueron sorprendidos aquí en este puente Juan Bosch. Dicen ser estadounidenses, pero aparentemente están bajo el consumo de por lo menos alcohol. No aparentemente están en pleno control. Y se ha resistido al arresto, aunque ya las autoridades los han sometido a ambos. Ellos se les trataban. Tenemos poco tiempo. Ese es el panorama entre el final y el comienzo del nuevo horario. Yo quiero concluir, señores, con un video que nos ha tocado a muchos de los que lo hemos visto, y es el caso de una joven que le lanzaron ácido, un ácido corrosivo, un ácido que le ha desfigurado el rostro. Yokairi Amarante. Esa joven que se hizo viral en este fin de semana, cuando estaba por allá, por cerca de la avenida Padre Castellano, lo que conocemos como avenida de la 17, cercano al puente de la 17, por allá por la Albert Thomas, le lanzaron ácido, 2 individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. La chica, la joven de 18 años, ha perdido la visión, de momento no ve. Según los más recientes informes de familiares, aunque esperan que se recupere, pero no ve y no se sabe todavía quiénes fueron los responsables. Esa es ella antes, en una foto anterior a este incidente. Así que por favor las autoridades a poner mucho ojo con este tema de Yokairi Amarante. Así andan las redes. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Nosotros nos vamos contigo también. Nosotros despedimos por hoy, Nelson, Sí, Catherine. Se acabó el programa, ¿eh? Llévanos contigo. Nos vemos mañana. Descanse.